Kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Esta es nuestra 7ª edición y vamos a hablar de Marte y de Venus. Estos dos planetas personales están entrando en los signos que rigen. Venus entra en el signo de Tauro, que es uno de los dos signos que rigen, también rige a Libra. Y Marte entra en el signo de Aries, que es su regencia más conocida. También es regente de Escorpio, pero desde el descubrimiento de Plutón y su incorporación a los planetas con los que la astrología trabaja, estamos cada vez más habituados a pensar a Plutón como regente de Marte. No deja de ser interesante tenerlo en cuenta para los análisis astrológicos y también para pensar en este planeta, que tiene profundidades particulares, no solamente esta cosa más por ahí reactiva o impulsiva que aparece como regente de Aries. Es interesante que elaboremos un poco lo que traen estos planetas porque suelen prestarnos recursos. Y justamente en este kit buscamos hacernos de otras herramientas conceptuales, vitales, para poder encontrarnos un poco mejor frente a todos los cambios que propone el cielo. En esta gran dinámica de transformación que traen los planetas transpersonales cambiando de signo, nos vamos a encontrar con que tambalean posiciones subjetivas que por ahí nos daban seguridad, nos sostenían, nos hacían sentir a salvo. Y la construcción de otros lugares, de otras posiciones subjetivas que nos permitan lidiar más o menos bien con la información de a momentos desmesurada, excesiva, tremendamente conmovedora que nos traen los tránsitos transpersonales, es complejo, ¿no? Es complejo lograr esa elaboración. Y justamente Marte y Venus van a ser planetas que nos van a asistir en ese proceso, nos van a brindar algún condimento, algún contenido, movimientos que van a permitir ir construyendo esas nuevas posiciones, ir afianzando lo saludable y lo vital de las posiciones que ya tenemos, pero fundamentalmente esto, construyendo nuevos lugares en donde es posible dialogar con los acontecimientos que la vida nos acerca. En el caso de lo marciano, su gran tarea, su gran labor, su gran aporte tiene que ver con abrir el espacio en el mundo, en la vida, abrir un espacio que permita el despliegue de algo más ligado a lo solar, ¿no? Se piensa como el guardaespaldas del Sol. Y por tránsito, Marte entrando en el signo de Aries, intensifica mucho todo el proceso que vivimos con los eclipses, intensifica el proceso que estamos viviendo en relación a los nodos, porque el nodo norte está en Aries, trayéndonos la necesidad de expresar nuestros enojos. Y esto no quiere decir enojarnos con la primera persona con la que nos encontremos, sino realmente hacer un proceso de vinculación con ese enojo. En ocasiones, la resolución será manifestarle mi enojo a quien es el destinatario de ese enojo, de ese malestar, porque hay una gran potencia de los enojos que es justamente la de poder sostener límites. Que mi enojo me permita decir basta, decir bueno, hasta acá, decir esto se termina. El enojo tiene esa gran potencia, esa gran posibilidad de poder limitar, de poder acotar lo que nos hace daño. Entonces, cuando yo logro direccionar mi enojo en esa dirección, de poner un límite, algo que por ahí incomodaba, molestaba, me hacía daño, se termina, o por lo menos doy la posibilidad de que se termine. La construcción entonces de esos límites va a estar asistida por Marte, y la construcción de una posición con la que poder dialogar con los tránsitos que nos transforman desde lo social, desde el afuera, desde el vínculo con los demás y con lo demás, con lo que nos excede, justamente Marte nos permite sostener y, digamos, permitir que esos límites se construyan sosteniéndonos. En esa posibilidad entonces de sostener los límites, lo que hacemos es fortificar una propia posición, un propio lugar. Ese lugar es importante de construir y de sostener. Si bien está buenísimo que sea flexible, también la flexibilidad surge justamente de tener la sensación de firmeza, de consistencia. Muchas veces la rigidez aparece porque falta esa firmeza y esa posibilidad de sostener con fuerza algo más plástico, algo más dinámico. Entonces me agarro, porque este agarre va a expresar, va a desplegar cierta sensación de debilidad, ¿no? Yo no puedo. Entonces
Para poder tengo que quedarme acá fijo en esta posición. Esa fijeza obedece muchas veces a un punto de debilidad. Incrementar la propia fuerza nos permite muchas veces tener más plasticidad. Es más fácil improvisar cuando una está seguro que cuando uno tiene dudas, incomodidades, incertidumbres. Es más fácil improvisar después de años de tocar el violín que cuando uno es aprendiz. Y la improvisación justamente es la tónica de la vida. En especial porque todavía estamos bajo el influjo de la conjunción que hubo entre Júpiter y Urano. El Sol está en el signo de Tauro, que es en donde está Urano. Va a estar bastante presente el uraniano durante estas épocas, porque además está Plutón en el signo de Acuario, que es un signo regido por Urano, y lo uraniano nos invita permanentemente a esa improvisación. Lo marciano asiste a esa improvisación y a ese diálogo fluido con la vida, trayéndonos la fuerza y la firmeza que hace falta para defender lo que uno es, defender cierta posición. Insisto, defender no es quedarse rígidamente adherida a alguna posición, sino justamente poder sostenerla. En ocasiones esa posición se sostiene modificándola, transformándola, cambiándola. Entonces, la gran invitación que nos hace Marte en su ingreso a Aries tiene que ver con tonificar, con fortalecer, con encontrar más posible potencia a aquello que sostiene, que alimenta, que nutre, darle más fuerza a lo vital. En ese proceso, sin dudas, con Quirón en el signo de Aries, nos enfrentaremos con los dolores que hay en nuestra memoria y en nuestra historia en relación a la violencia y la agresividad, que son los grandes territorios de lo marciano. Ahí donde hubo daño, es difícil crear fuerza y es difícil crear potencia. Ahí donde la fuerza y la potencia se asociaron a algo dañino y doloroso, es difícil decir, bueno, yo tengo esto que en otro momento dañó. Atravesar ese proceso, sin embargo, nos da más plasticidad y desde ahí la posibilidad de ser más amorosos, más generosos, de ser también más cuidadosos. Pensemos en la imagen de una persona que viene practicando Kung Fu hace muchos años y que tiene una fuerza tremenda porque entrenó y entrenó y entrenó y usa esa fuerza, como su disciplina se lo indica, no para pelear, sino justamente para evitar pelear. Desarrollar una fuerza que nos permita evitar el conflicto, evitar la confrontación, evitar una fuga de energía excesiva y dañina, necesariamente dañina. No porque no tengo fuerza y soy una flacuchita, un flacuchito que no puede nada, sino justamente por el contrario. Como tengo una fuerza muy grande, no me hace falta pelear. No me hace falta entrar en el conflicto. Es mi firmeza y mi tonicidad la que me permiten mantenerme alejada del conflicto, de la tensión, de la agresividad, de la violencia. Si yo rechazo esa propia potencia, esa propia fuerza, seguramente de algún modo esté generándome una falta de firmeza y una falta de tonicidad que algún posible daño van a generar, por un lado, porque esa falta de firmeza es en sí algo que es autoagresivo, pero además, cuando tengo un Marte más o menos fuerte en mi carta, tengo mucha energía ariana, lo que pasa es que esa energía que yo no logro encauzar hacia afuera, porque creo que la violencia y la agresividad están mal, no digo que la violencia no esté mal, digo que no necesariamente el despliegue hacia afuera, sacar afuera esa agresividad, implica una violencia que sea destructiva y dañina para otros. Entonces, bajo esa premisa, la posibilidad de que esa agresividad, de que ese impulso agresivo se despliegue de un modo más constructivo, permite que yo descargue una energía que de otro modo queda adentro haciéndome daño. Cuando esa energía no sale hacia afuera, no es que puedo decir, bueno, listo, la meto en una bolsita y la tiro en el tacho de basura. Algún destino tiene. Si no hay ningún destino hacia afuera posible, esa energía va a ir hacia adentro, va a implosionar y va a enredarse en mecanismos de autocastigo. Un hermoso ejemplo de cómo la agresividad tiene que ver con la vida es el nacimiento. Yo para nacer necesito abrir un canal que me permita salir hacia el mundo. En esa salida hacia el mundo hay algo que se produce que es dañino. Aunque si nazco por parto natural, bueno, toda esa fuerza. Y si no, viene el cirujano con su bisturí, gran instrumento de precisión y de corte marcianos.
y su bisturí abre el vientre de mi mamá en un gesto muy agresivo, pero sin embargo no violento. Es un gesto de agresión que va en favor de la vida. Hay infinitos otros lugares en donde el pulso agresivo puede ir en favor de la vida. Lo hay también, por ejemplo, en la masticación, ¿no? Si como un pedazo de carne de un animal que mataron para que yo pueda vivir, hay un montón de situaciones de agresividad e incluso de violencia que son parte de una nutrición. Puedo decir, bueno, no, simplemente arranco una planta de la tierra, le saco una manzana a un árbol, todos pulsos agresivos. Alimentarse y vivir necesariamente está enredado en pulsos agresivos. Poder darles un lugar sano trabaja en favor de una propia posición, más saludable, más adecuada, más asertiva, diría también, y que esa posición esté consistente, esté sólida, permite a su vez ser parte de una red de apoyo y de sostén. En tanto yo llego a esa solidez, puedo alimentar y sostener solidez en otras personas. Puedo compartir esa solidez con otras personas. Puedo producir un despliegue de esa solidez. Por el otro lado, el ingreso de Venus al signo de Tauro nos trae la necesidad de registrar lo que nos sostiene. Hablé mucho de esto con el tránsito de Júpiter con Urano. Venus entrando en Tauro junto con el Sol en Tauro, siguen hablando de esto, nos siguen trayendo la invitación a dejarnos sostener, a registrar el sostén, qué me sostiene, qué sostengo, qué me nutre y qué nutro, dónde hay nutrición y dónde hay algo más del orden del extractivismo. Es una distinción súper interesante esta, porque vivimos en una época que hace extractivismo no solamente respecto de la naturaleza, sino también respecto de los cuerpos. Y ese extractivismo se va a consumar, va a tener su despliegue en la medida en la que yo me involucro con algo que no tiene que ver con el propio deseo, con la propia fuerza vital desplegándose, sino que implica una cesión hacia otro. Yo le doy a otro algo. Esto pasa en un montón de escenas de la vida y no es que en sí sea algo terrible que hay que evitar porque, bueno, a veces es inevitable. Por ejemplo, trabajo para otro y el producto de mi trabajo se lo queda a ese otro. En este momento es la realidad que nos toca y así lo vivimos y así es. Hay partes de nuestro tiempo que los dedicamos a otros. O a veces nos pasa que tenemos que cuidar y que ese cuidar implica entregarle un tiempo y una energía a un otro, pero que también es parte de cierta reciprocidad en la vida común, ¿no? Como el vínculo implica, aunque muchas veces uno se pone en lugar de cuidar o en lugar de dar, y quizás en ese momento no está recibiendo, pero hay algo que en otro momento se va a terminar equilibrando. Cuando hay algo sano y fluido, por lo menos, ¿no? Entonces Venus, entrando en el signo de Tauro, nos trae preguntas sobre el sostén y también nos trae preguntas sobre el cuerpo. El cuerpo en relación a Marte y en relación a Aries aparece como ese cuerpo fuerte y potente que sale, que produce, que construye, que hace. El cuerpo en Tauro es ese cuerpo que recibe, que toma, que es afectado, ese cuerpo que siente, que percibe, ese cuerpo al que le hacen, ese cuerpo que recibe. Están Venus y Tauro, Venus está en todas las cartas y Marte está en todas las cartas. Entonces en todas está esta fuerza pasiva y esta fuerza activa, esta fuerza que sale y esa fuerza a la que algo le entra. Es importante que esas dos potencias estén articuladas, de nuevo, para sostener y alimentar una propia posición, dejando esa posición con la flexibilidad suficiente para poder plásticamente dialogar con todo esto que nos trae la vida, en especial en estos momentos de tanta transformación. Entonces, la posibilidad de que Venus participe en esa plasticidad tiene que ver con abrirnos. Marte sostiene esa posición dándonos la fuerza para que algo salga, construya y ponga en el mundo y despliegue algo. Venus tendría que ver con aceptar la necesidad de que todo el tiempo algo esté entrando en mí para que mi vida pueda seguir y que ese ingreso puede ser placentero. Pensemos en el alimento, pensemos en la sexualidad. Que algo entre es placentero. También sacar y poner afuera connota o conlleva un montón de placer.
pero fundamentalmente será Venus la encargada de permitirnos sentir ese placer, ¿no? Es un planeta que está ligado a esa posibilidad de sentir, de percibir el placer, independientemente de que tenga un cuerpo de hombre, de mujer, un cuerpo trans, un cuerpo no binario. El placer va a estar ligado con la potencia de lo venusino, con la fuerza de lo venusino. Entonces la posibilidad de sentir placer está ligada a recibir. Yo me abro receptivamente a que algo de lo placentero me llegue, me toque. Ese es el gran desafío que trae Venus entrando en el signo de Tauro, poder abrirnos receptivamente al placer, que se liga, que se suma al desafío que parecido trae el Sol, con sus diferencias, y que también trajeron este Júpiter-Urano en el signo de Tauro. La diferencia está en que Venus va a traernos experiencias concretas y tangibles, en donde vamos a tocar algo de lo placentero, a sentirlo, algo se va a producir en la sustancia, en la bruta sustancia, en lo más concreto de la sustancia. Nos va a gustar algo, vamos a querer tocar algo, sentir algo, vamos a buscar que materialmente aparezca algo. Ese es el gobierno de lo venusino. Quizás aparece la inspiración creativa y nos ponemos a componer alguna obra, alguna producción, alguna creación artística. Quizás aparece una escena amorosa en donde hay un contacto con la piel que permite sentir mucho placer. Quizás recuerdo una vieja receta que hace mucho tiempo que no hago, la preparo y disfruto mucho de ese momento de la comida. O aparecen cuestiones en relación al trabajo o a lo material que me ponen en diálogo con ese disfrute, con ese placer. También acá puede aparecer la evidencia de lo lejos que estoy de la posibilidad de disfrutar y de sentir placer, de la cantidad de cosas que hago en mi vida que tienen que ver con el esfuerzo, con el sostener, con el poner, con el dar, con el hacer, y de las pocas cosas que aparecen en mi vida que tienen que ver con el disfrutar. Ese momento en donde me recuesto en el sillón no aparece nunca. O cuando me acuesto en el sillón aparece la culpa. Tendría que estar haciendo algo. Este trabajo de Venus en Tauro nos invita a poder registrar los momentos que necesitamos de alimentación, de nutrición, de descanso, de recogimiento, de darnos algo que sea valioso para nosotros. Y también va a traer una pregunta sobre eso, ¿no? ¿Qué es valioso para cada quien? Venus, cuando transita el signo que rige, está bastante fuerte. Y en ese tránsito y en esa fuerza que va a tener en el cielo, nos va a invitar a hacernos preguntas en relación a esto. Preguntas que se pliegan, insisto una vez más, con el tránsito de Júpiter y Urano. Que lo que trajo ese tránsito fue una profunda invitación a una enorme transformación de nuestros modos de pensar. El cuerpo, el conocimiento del cuerpo, la relación con el cuerpo, la relación con la vida, con lo viviente. Júpiter y Urano están muy ligados al ámbito de lo mental, de lo intelectual. Entonces fue un proceso que estuvo muy vinculado a darse cuenta. Venus, entrando en Tauro, nos trae la posibilidad de sentir, de percibir físicamente algo de lo que Júpiter y Urano abrieron en un sentido más conceptual, más teórico. El Sol también tiene que ver con la conciencia y también está ligado a la identidad. Entonces, de algún modo, con estos 4 planetas funcionando de conjunto en Tauro, la gran invitación del cielo es a que el placer pueda integrarse de algún modo a la identidad, generándonos y sosteniéndose al mismo tiempo en nuevas ideas y nuevos modos de pensar. El cuerpo, la vida, la producción, el trabajo, el placer. Construir entonces posiciones subjetivas más flexibles y más blandas gracias a la incorporación de otra relación con la propia fuerza, con la propia capacidad de sostenernos y defendernos, y también con la incorporación del registro de todo aquello que nos sostiene, de todo aquello que viene de afuera sosteniéndonos y brindándonos un alimento, una nutrición, nos permite dialogar de otro modo con lo que nos trae el cielo. En ese diálogo baja nuestro nivel de reactividad y puede crecer entonces algo de nuestros lugares más profundos y más esenciales, puede crecer ese vínculo con la existencia, con la vida.
No siempre y no necesariamente los tránsitos astrológicos traen padecimiento. Cuando padecemos, hay algo que trabajar y que observar en ese padecimiento. Y no es que tampoco siempre van a traer algo maravilloso y qué lindo y brazos abiertos. Justamente algo de lo que traen no puede ser conocido de antemano. Algo de lo que traen de algún modo u otro nos sorprende, nos hace descubrir algo que no conocíamos. Entonces la astrología nos sirve para saber que va a haber ciertas fuerzas que nos van a estar agitando, conmoviendo, movilizando, pero no nos permite saber exactamente qué es lo que vamos a vivir, porque primero depende de un montón de cosas, pero segundo es porque la vida todavía no ha dicho, y la que tiene esa capacidad de decir es la vida. Y los tránsitos astrológicos son un modo de entender esa fuerza de la vida y esa fuerza transformadora de la vida, incesantemente moviéndonos y llevándonos a nuevos lugares. Mientras más podamos ir danzando junto con la vida, más estamos en el propio camino. Y si la astrología sirve para algo, es para registrar a dónde está ese propio camino y a dónde estamos queriendo caminar con los zapatos del otro. Gracias por su sintonía, un placer encontrarnos una vez más. Nos vemos la semana que viene. Yo soy Sebastián Bru. Este fue el kit astrológico número 7. Pueden seguirnos en nuestras redes, @Espacio Interior Astrología, tanto en Instagram como en Facebook. Buscarnos en Spotify y en YouTube. Gracias.